Tuve un problemita, pero ya estoy aquí. Nada más que veo muy pocos alumnos. ¿Será que no se han fijado si habían entrado más y se salieron? Creo que sí habían, pero se fueron. ¿Ya se fueron? Creo que sí. Porque nada más veo 13 alumnos. Sí, es que tuve un asuntito que atender muy urgente. A Una, lo di- mejor pensaron que iba a tardar más o ya no iba a llegar. hay 14 alumnos ahorita. Es muy importante la clase que nos toca ver el día de hoy, porque vamos a encontrar las ecuaciones transformadas. ¿Si había más? ¿Están seguros o son los que han llegado? Andrea, Sofía, tú que entras siempre a tiempo, ¿viste más gente o ya son todos? No, profe, de hecho, no pasaba de 13. Hasta apenas empezaron a entrar más. ¿Así? Bueno, entonces quiere decir que sí van a llegar, no que se han ido. Ajá, supongo. Muy bien, Andrea. Gracias. Vamos a tomar la clase. El día de ayer, en la clase, les explicaba que voy a utilizar los dos teoremas de diferenciación e integración real con el afán de llegar a las ecuaciones transformadas en el terreno de Laplace. Entonces vamos a empezar con el primer elemento. Así como encontraron ustedes ecuaciones íntegro-diferenciales en el curso de 6CD, ustedes encontraron dos ecuaciones para el tipo serie y tipo paralelo, los dos elementos. Ahora, lo mismo voy a encontrar. Bueno, después encontraron las de transformadas a la frecuencia, donde aparecieron los conceptos de impedancia y admitancia propias y mutuas de elemento, antecedentes para método de mallas y método de nodos. Bien, vamos a encontrar un nuevo juego de ecuaciones tipo serie y tipo paralelo, pero ya transformados a Laplace, que implica tener todas las ventajas que representa el manejo de esta herramienta matemática. Bien, entonces voy a empezar por el primer elemento. Cabe mencionar que es para involucrar voltaje, corriente y característica propia del elemento. Claro, en el tiempo, correspondencia del tiempo a Laplace, en el tiempo, la función del tiempo, voy a utilizar letras minúsculas. Y en el dominio de Laplace, que es la variable compleja, letras mayúsculas. ¿Y qué me encuentro en las ecuaciones íntegro-diferenciales? Función de corriente, la paso a Laplace, mayúscula IDS. Voltaje en el tiempo, BDS mayúscula en Laplace. Cuando encuentro derivada de la función, utilizo el teorema de diferenciación real y lo reflejo hacia Laplace como S por F de S mayúscula menos F de 0 menos. En el caso de que encuentre integrales, como es en el caso de la configuración serie para un capacitor, cálculo de su voltaje, utilizo el teorema de integración real, que es F de S mayúscula entre S más 1 en S integral de menos infinito a 0 de F de t y por dt. Bueno, vamos a poner en práctica esto. Circuitos transformados con sus ecuaciones correspondientes. En primer sitio voy a tener el resistor. Respuesta en voltaje. ¿Por qué respuesta en voltaje? Porque voy a ver configuraciones tipo serie. Y entonces voy a encontrar ecuaciones de comportamiento de voltaje. Indudablemente también puedo encontrar de corriente, pero en este caso van a ser de voltaje, por ser configuraciones tipo serie. Esta resistencia ustedes ya la conocen, es un elemento de dos terminales, elemento pasivo. Es un elemento muy noble, digo yo, no tiene dobleces en su comportamiento. Si le dan excitación, responde. Si le quitan la excitación, instantáneamente deja de responder. Le vuelven a dar excitación, vuelve a responder, etc. No tiene ningún misterio su comportamiento, más que su valor de impedancia propia del elemento como resistencia. Elemento de dos terminales, A y B, hago circular una corriente IRK de T, entra por la terminal A, sale por la B. Tengo en ese mismo sentido, como mostré el modelito que les enseñé al principio, su sentido de caída de voltaje en el mismo sentido que como circuló la corriente. Lo rige en su comportamiento de su voltaje la ley de Ohm. Como les dije, no tiene ningún misterio. La ley de Ohm
voltaje de resistencia es igual a R por I de T. Con sus subíndices, BR de T es igual a RK por IRK de T. Lo pasamos al circuito transformado. No tiene nada que le cambiemos más que las letras de minúsculas a mayúsculas. Su comportamiento, voltaje es igual a resistencia por corriente o corriente por resistencia, pero con letras mayúsculas. Su modelo, transformado a Laplace, ya en el terreno de la variable compleja, sigue siendo la misma resistencia, terminal A, terminal B, su corriente mayúscula, IRK de S, y su voltaje en el mismo sentido, como circuló la corriente, para dejarme una polaridad más menos, BRK de S. Les llamo a su resistencia. Gustavo, ¿tienes alguna pregunta? No, perdón, profe. Okay. Su impedancia transformada de la resistencia, pues es el propio valor de resistencia. ZRK es igual a RK. ¿Okay? Entonces, en el tiempo, en Laplace, por supuesto, no tiene condiciones iniciales. No es un elemento que se pueda crear energía almacenada, que almacene. No, no puede almacenar. ¿Sale? El siguiente elemento, capacitor. El capacitor. El capacitor en el tiempo. Bueno, no tienen preguntas de la resistencia, creo yo, ¿verdad? ¿No hay preguntas? ¿Mm? No, profe. Todo claro, ¿verdad? Bueno, a ver, para el capacitor. Elemento de dos terminales A y B. Su valor de la capacitancia seca en radios. Entra la corriente por un extremo, sale por el otro. Entra por A, sale por B. En el mismo sentido está la caída de voltaje B seca de T. Y en el tiempo todo el mundo se sabe esta ecuacióncita que ya manejamos en el parcial 1, primer capítulo. B seca de T es igual a 1 en CK integral de I seca de T por DT. Quiero pasarlo a Laplace. Aquí les muestro cómo ya está en Laplace. Y ahorita veo la demostración. ¿Ok? Su circuito equivalente transformado lo constituye un arreglo tipo serie formado por la impedancia del capacitor y una fuente aparente de voltaje, con su caída de voltaje en el mismo sentido como está la caída de voltaje del capacitor. Por ello, este término del capacitor es positivo y el de la fuente aparente de voltaje del capacitor también es positivo. Aquí hay unas flechitas en rojo que puse. Su caída va de más a menos a la derecha, de A hacia B. Su caída de la fuente aparente de voltaje va de más a menos, de A hacia B. Y entonces los dos son positivo, positivo. El valor de la caída de voltaje del capacitor es su impedancia por su corriente. Impedancia por corriente. Cabe aquí mencionar que para pasar del tiempo a Laplace, solo sustituyo la J omega por S. ¿Se acuerdan que en el terreno de la frecuencia, la impedancia de un capacitor a qué era igual? ¿Me lo puedes decir, Andrea? Ya lo manejamos varias veces. La impedancia de un capacitor, Andrea Sofía, la impedancia de un capacitor en la frecuencia que es igual. Aquí se puso. La impedancia del capacitor. Sí, en la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre J omega C. Es correcto. Muy bien, Andrea. Entonces, cambio J omega por S. ¿Y cómo me queda, Andrea? Es igual a 1 sobre J omega C. Sí, J omega C, pero si cambio J omega por S, ¿cómo queda? En lugar de J omega, pongo S. Entonces me queda 1 sobre señalando. S. 1 sobre SC. Ajá. ¿Hay mucho ruido en tu ambiente, Andrea? Sí, ¿verdad? Sí, algo. Bueno. ¿No te puedes aislar un poquito o no? Sí, espérenme un momento.
Ajá. Creo que ya. Entonces, 1 sobre SC. Esa es la impedancia del capacitor. Si multiplico impedancia por corriente, todo el mundo sabe que me da voltaje. Y esa sería la caída de voltaje del capacitor. Luego, más o menos caída a la derecha, señalado por esta flechita en rojo. ¿Cuánto vale la fuente? BCK de 0 menos sobre S. Y ya tengo mi ecuación. Tengo mi circuito equivalente transformado con su corriente, con su caída de voltaje, su impedancia, la corriente que lo atraviesa, me deja la primera caída de voltaje en el capacitor, y por naturaleza propia, en forma autónoma, la caída de voltaje de la fuente aparente de voltaje. Si sumo los dos voltajes de acuerdo a Kirchhoff, me da el voltaje total BCK de S. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, vamos a ver la demostración, porque todo requiere demostración. Veamos. Tengo que utilizar el teorema de integración real. ¿Por qué? Porque aquí tengo la integral de la función. Entonces voy a ver si es cierto lo que dijimos, que sale este circuito, que sale esta ecuación. ¿Vale? Integral. La transformada de la integral de una función de 0 a t en el tiempo es igual a la transformada de Laplace de la propia función entre s más 1 en s, integral de lo que suceda de menos infinito a 0 de la propia función, integral de ello. Cabe mencionar que todas estas ecuaciones las quiero solo en función de voltaje, corriente y la característica propia del elemento. Porque son nuestras dos grandes variables que siempre manejamos. Para mallas manejamos corriente circulante de malla. Para nodos, voltajes o potenciales de nodo. Para divisor de voltaje, cálculos de voltaje. Divisor de corriente, cálculo de corriente. Teorema de Thevenin, fuente de voltaje. Teorema de Norton, fuente de corriente. Teorema de intercambio de fuentes, fuente de voltaje por fuente de corriente o corriente por fuente de voltaje. Total que siempre manejamos voltaje y corriente. Para no variar, aquí también las ecuaciones transformadas a Laplace requieren tener todo en función de voltaje, corriente y la característica propia del elemento. La ecuación que teníamos en el tiempo es BCK de t igual a 1 en CK, integral de ICK de t por dt. Síganme, por favor. BCK de S, ya estoy en Laplace, pongo 1 en CK, porque la transformada de Laplace de una constante por una función es igual a la constante por la transformada de la función. La función es la integral de la función corriente en el caso del capacitor. Entonces me queda 1 en CK, es la constante, 1 en CK, porque el capacitor es valor constante. Bueno, con variaciones de acuerdo al fabricante y a la tolerancia que puedan asignarle, pero para efectos prácticos es constante. Es igual a f de s, pero f de s es la transformada de Laplace de la función. La función es la corriente, entonces es la transformada de Laplace de la corriente en el capacitor. Sobre s, más 1 sobre s, integral de la función que estoy integrando, integral de la función corriente. Creo que el día de ayer me dijeron que la integral de una corriente me daba ¿qué? En este grupo. La carga. La carga. ¿Me puedes explicar por qué, Eduardo? Porque la derivada, bueno, la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo. La integral ya nada más sería la carga. Integramos de los dos lados, me queda la integral de la corriente y me queda solo la carga. De tal manera que la integral de una corriente es la carga. ¿Todos le entienden o lo explico más profundamente? Sí, profe, pero ¿podría repetirlo? Sí. A ver. ¿Se acuerdan que mencioné que para encontrar la ecuación de voltaje y de corriente en un capacitor era necesario basarnos con base en la ecuación de carga de un capacitor? ¿Alguien me quiere recordar la ecuación de carga de un capacitor? Aldo López, ¿me puedes decir? ¿Cuál es la ecuación de carga de un capacitor en su forma más pura? ¿Ecuación de carga de un capacitor? ¿Sí? ¿A qué es igual? Profe, ¿es la capacitancia por el voltaje? Es correcto, Eduardo. Q igual a C por B. Y recordemos
que la carga es función del tiempo y el voltaje es función del tiempo. De tal manera que me queda Q de T es igual a C por V de T. ¿Estamos de acuerdo? El valor del capacitor pues es constante, como ya dije, medido en faradios. Entonces Q de T es igual a C por V de T. A ver, Aldo López. Sí, profe. Derívame, por favor, respecto al tiempo, el primero y el segundo miembro. ¿Qué te queda? En lugar de Q de T, me queda, ¿qué? Derívalo respecto al tiempo. Pues de Q de T en dt, ¿no? ¿De Q de T en T? De Q de T en dt. Es la derivada de la carga respecto al tiempo. De Q de T en dt. Y es igual a la derivada de una constante por una función, donde la constante es el valor del capacitor y la función es el voltaje. Y sería igual a C por dv de t en dt. Repito toda la ecuación. Originalmente era Q de T igual a C por V de T. Derivo toda la ecuación primero y segundo miembro y me queda dQ de T en dt es igual a C por dV de T en dt. ¿Me entendieron? Ahora bien, su compañero Eduardo fue el que me contestó hace ratito, ¿sí, verdad? ¿Sí, Eduardo? Sí, profe. Sí. Ok. Se define como la transferencia de carga por unidad de área, por unidad de tiempo entre dos placas paralelas llamado capacitor, como la derivada de la carga respecto al tiempo, y esto no es otra cosa más que la corriente que pasa a través de ese elemento. Conclusión, la I seca de T, corriente en el capacitor, es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo, dQ de T en dt. Y a su vez fue igual a C por dV de T en dt. Y esa ecuación ya la hemos manejado, es más, lo hicimos en el examen, en los ejercicios, porque esa ecuación de corriente en un capacitor lo hacíamos para el cambio de variable, cuando queríamos la corriente en función del voltaje. Y decíamos que la corriente en un capacitor es igual a C por dV de T en dt. ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Sí, Ok, sí, por favor. Carla. De tal forma que al final del día me queda que la corriente en un capacitor ICK de T es igual a dQ de T en dt y a la vez es igual a C por dV de T en dt. En la primera igualdad, ICK de T, que es igual a dQ de T en dt, integren toda la ecuación, primero y segundo miembro para no alterar la igualdad, y me queda que la integral de la corriente ICK de T por dt es igual a la integral de la derivada de la carga respecto al tiempo. Elimino por dt, elimino integral con diferencial, dt con dt y me queda carga. Conclusión, la integral de una corriente es la carga.